Hola, muy buenas. He orado al Señor, he pedido al Señor la dirección, que el Espíritu Santo traiga convicción de esta palabra que Él ha preparado para nosotros en este día. Y yo deseo que Dios le bendiga con esta palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El título de mi reflexión en esta hora es Renovando nuestras fuerzas. ¿Sabía usted, hermano y amigo, que la única forma de renovar nuestras fuerzas es cansarnos? Porque dice la palabra de Dios, lo que acabo de leer, que Él da esfuerzo al cansado. O sea, al que ya no tiene ninguna fuerza, al que está en el piso, al que está debilitado, al que siente que ya no puede más. Él, hablando de Dios, da fuerzas. Pero qué lindo, qué hermoso es saber que Él no le da a usted las fuerzas que antes usted tenía, sino que ahora le da nuevas fuerzas. Que Él multiplica sus fuerzas, ni siquiera las suma, ni siquiera se las da otra vez, sino que las multiplica. O sea, le da el doble de fuerzas. Entonces yo llego a la conclusión de que a veces es bueno cansarnos. No se queje cuando esté cansado, nuevas fuerzas vienen. No se queje cuando ya no pueda más, nuevas fuerzas vienen. Y aún mayores, porque Dios todo lo que hace en nosotros siempre es mejor y siempre es mayor. Siempre Él multiplica. Es un Dios que multiplica, como lo hizo con los panes y los peces del niño aquel. Él multiplica. Él siempre hace más, como hizo con los peces en la barca de Pedro. Él multiplica las cosas. Él es un Dios bueno. Él es un Dios misericordioso. Él va a multiplicar lo que para usted hoy en sus manos no ve nada. Él lo va a multiplicar. Confíe en Él. Ponga su esperanza en Él. Dice la palabra de Dios que Él da fuerzas al cansado y renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cuándo se vio eso? En la palabra de Dios usted ha visto la historia de Sansón. La historia de Sansón nos narra que cuando los últimos días de su vida, él está en un banquete de los filisteos y él le pide fuerzas a Dios y Dios le da nuevas fuerzas. Dios le da nuevas fuerzas, pero ponga atención qué tipo de fuerzas Dios le da a Sansón. Y la misma palabra de Dios lo dice. Tomándose las dos pilares del templo o del lugar donde se encontraban, él le pidió fuerzas a Dios. Dios se las dio y él hizo caer esas paredes sobre las que ahí estaban. Pero dice la Biblia que ese día Sansón mató a más enemigos de lo que había matado en toda su vida. Qué lindo. Eso me hace pensar que usted y yo haremos en este tiempo que parece difícil, en este tiempo que estamos cansados ya de tanta mala noticia, en este tiempo que estamos cansados ya de estar recluidos, en este tiempo que estamos cansados ya de la misma rutina, Dios hará lo que hizo con Sansón. Él va a multiplicar nuestras fuerzas y vamos a lograr el doble de cosas que en nuestra vida anterior no habíamos logrado. Tome esa palabra, guarde esa palabra en el nombre del Señor. También dice que hay veces que es bueno agotar nuestras fuerzas para que vengan las fuerzas de Dios. Porque con las fuerzas de Dios sí podemos acabar el camino. Sí podemos acabar la carrera. Sí podemos complementar la faena que tenemos por delante. Y yo puse algo aquí como conclusión. Siempre las segundas fuerzas son más que las primeras. Sino que lo diga Caleb. Caleb fue uno de los que entró a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y al final de sus años, cuando ya Moisés había muerto, le dijo a Josué, Josué,
dame ese monte para conquistarlo. Porque cuando yo tenía 40 años tenía fuerzas. Y ahora que tengo 80, me siento con el doble de fuerzas para conquistar esa montaña. Qué lindo. Eso es lo que hace Dios y hará Dios en su vida si usted le cree. Si usted le cree a Dios, Dios en este tiempo sacará y multiplicará sus fuerzas para que usted logre concluir lo que empezó y no pudo concluir, que se le cortó abruptamente. Dios sacará bandera de victoria por usted y por mí. En el nombre del Señor yo decreto y yo declaro por la palabra de Dios, no por mi boca, sino por la boca de Dios, que esto será así en su vida y en mi vida. Que así sea.